Buenas tardes para España y Portugal y buenos días para América Latina. Bienvenidos todos y todas a esta jornada técnica online sobre innovaciones en la gestión de olores, enoses o sistemas instrumentales de vigilancia del olor SIBO. Una sesión cuyo objetivo es compartir el conocimiento sobre el estado del arte de estas tecnologías, sus aplicaciones en la gestión de la calidad del aire y la detección de olores y riesgos químicos, así como mostrar varios casos de éxito reales. Para ello contaremos esta tarde con Carlos Díaz, que es CEO de Ambient Odora, que nos hablará en primer lugar sobre el uso de los SIBO en la gestión integrada del olor de los sistemas de saneamiento y depuración. A continuación, Santiago Marco, Group Leader del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, del IBEC, nos hablará sobre la introducción a los IOMS SIBO, ejemplo de aplicación de IMOS en un dron. Y ya para finalizar, Miguel Escribano Hierro, Global Head of Business Development de Eyona, nos mostrará casos de éxito con enoses en EDAR, industria del papel, waste to energy y recintos públicos. Las ponencias durarán en torno a unos 15 o 20 minutos cada una y en esta ocasión iremos abriendo la ronda de preguntas al finalizar cada una de ellas. Mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y las ponencias, recordad que las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios, ¿de acuerdo? Y ya sin más, doy paso a nuestro primer invitado. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por tu colaboración y adelante con tu intervención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar de nuevo aquí, José Miguel, y de tener la posibilidad aquí de hablar sobre olor, que es lo que me gusta a mí. Estupendo, pues te abrimos la ponencia, Carlos. Un segundito, adelante, ahí la tienes. A ver, la puedo mover. Sí, muy bien. Venga, pues buenas tardes. Voy a ponerme el cronómetro, eso es. Mi nombre es Carlos Nietzsche Díaz, soy CEO de la empresa Ambient Odora, que significa todo lo que rodea el olor en latín. Y hoy voy a hablar sobre el uso de los sistemas instrumentales de vigilancia del olor, o SIBO, en la gestión integrada del olor de los sistemas de saneamiento y depuración. A ver. Ok. No veo bien la presentación, pero bueno, da igual. Pues antes de empezar esta charla me hice la pregunta de, bueno, ¿cómo cree la gente que puede ser un sistema instrumental de vigilancia del olor? Y pues ahora que está esto de moda de las inteligencias artificiales, pues le hice esa pregunta, ¿cómo ves tú un SIBO, ¿no? Un sistema instrumental de vigilancia del olor? Y me salieron pues todas estas imágenes, pues que son las que una inteligencia artificial piensa que es un sistema instrumental de vigilancia del olor. ¿Y qué es esto? Bueno, pues aquí tenéis un montón de dispositivos bueno, dispositivos que tratan sobre olor y odorante. A la izquierda tenéis dispositivos que son capaces de medir odorantes y a la derecha tenéis dispositivos que son capaces de medir olor. Es decir, a la izquierda tenemos dispositivos que miden pues, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, mercaptanos. Son compuestos químicos que son fáciles de identificar y que podemos cuantificar con sensores específicos. Y a la derecha tenemos sistemas instrumentales de vigilancia del olor que miden... ok, se ha cortado un poco. Sistemas instrumentales de vigilancia del olor que miden, en algunos casos, unidades de olor y en otros casos, pues otro tipo de unidades que tienen más que ver con el olor, no con el odorante. Bueno, hay investigadores que han tratado de encontrar una correlación entre el sulfuro de hidrógeno y el olor. Por ejemplo, aquí tenéis señalado abajo el sulfuro de hidrógeno en el eje de las X y en el eje de las Y el olor. Pues en el año 2000, Gosteloff and Parsons trataron de encontrar una correlación entre el sulfuro de hidrógeno y el olor, ¿no? Y si veis aquí, en el cuadrado de naranja, el coeficiente de correlación es 0,69 con 43, un coeficiente de correlación relativamente bajo. Y esto es el coeficiente de correlación para el proceso de almacenamiento y gestión del O2. Es decir, si tenemos esta tabla, sería este proceso, de todos los procesos que tiene una estación depuradora de aguas residuales. Y aquí tenéis el coeficiente de correlación de 0,69. Si os dais cuenta, el resto de coeficientes de correlación, 0,45, 0,07, 0,36,
son muy pobres. ¿Esto qué significa? Pues que el sulfuro de hidrógeno como odorante puede no ser el mejor representativo, el mejor indicador del impacto por olor de una planta depuradora de aguas residuales. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay diferentes iniciativas de estandarización para los sistemas instrumentales de vigilancia del olor, o antiguamente conocidas como narices electrónicas. Uno es el del Comité Europeo de Normalización, otro es el de la organización IEEE, que tiene tres iniciativas. Otro es la NTA holandesa 9055. Me iba a extender más sobre esta diapositiva, pero ya sé que Santi va a hablar un poquito más, así que me la salto un poco más rápido. Después está la norma alemana esta, VDI-VD 3518 parte 3, que también trata sobre SIBOS. Y por último, la norma italiana UNI 11761 del año 2019, tiene ya 4 añitos, que también trata sobre SIBOS. Así que si queréis conocer un poquito más sobre cómo funcionan y cómo hay que instalarlos o cómo se calibran, pues ahí tenéis mucha información. Hace 2 años, más o menos hace un par de años, hice una presentación sobre el estado de la gestión del olor en las infraestructuras de depuración y quería hablar de SIBOS. Y en aquel momento pues pregunté a algunos amigos y les dije, oye, ¿tenéis casos reales para que vean pues los americanos? Casos reales de aplicación. Bueno, la organización esta, la Water Environmental Federation, es como 10 veces la AEAS, ¿no? La Asociación de Agua Sanitaria Española. Es una organización bastante grande que agrupa a todas las entidades de depuración de aguas residuales en Estados Unidos. Bueno, le pregunté a algunos amigos y les dije, oye, casos de aplicación reales, que no sean experimentos ni nada de esto. Entonces, pues aquí tenéis la EDAR Toulouse, que me lo pasó Elona, que no sé si será alguno de los que hablará Miguel, porque no he visto la presentación de Miguel, pero bueno, este es el que me pasó en su día Jean-Christophe de Elona. Y bueno, pues para que veáis, es una depuradora en la que se instalaron varios SIBO, que están representados ahí con esos puntos naranjas, ¿no? Y después pues, de un análisis multivariado, pues al final se tiene pues, una nube de puntos. Lo interesante de esta nube de puntos es que podemos tratar de averiguar de dónde puede provenir un olor. Es decir, que los SIBO, y ya venimos a una de las 3 propiedades que tienen los SIBO no son solo capaces de cuantificar, no solo pueden ser capaces de cuantificar un olor, sino que también pueden ser capaces de identificarlo y de establecer y de detectarlo, si existe o no existe. Y así, por ejemplo, ahí en morado veis la nube de puntos de color morado, pues se podría identificar con el olor procedente de la planta de compostaje de esa EDAR. Y la nube de puntos azul clarito, pues se podría identificar con el lavador de gases, la salida del lavador de gases de esa EDAR. Así que es un ejemplo de aplicación que tiene, pues creo que una utilidad evidente. Esto es otra estación depuradora que es en Alemania, una EDAR en Frankfurt. Estos fueron otros amigos de la empresa 3S Gas Sensing Solutions. Les pedí lo mismo y me dijeron, mira, tenemos este caso de estudio que es también bastante chulo, en el que hemos implementado varios SIBO en diferentes puntos de la planta y, bueno, aquí tenemos un análisis de señales. Esto que veis aquí es la estación meteorológica. Eso es un detalle de la estación meteorológica, pero el SIBO en realidad es este que tenéis en el círculo azul. Bueno, pues instalaron varios SIBO para ver si pues, funcionaba, eran capaces de detectar el olor o no, y por supuesto funcionaron de forma adecuada. Además de SIBO se instalaron otros sistemas que lo tenéis aquí en el círculo rojo, y bueno, otro caso de aplicación en Alemania. No son casos nuestros, son casos de amigos. El tercer caso que os quería mostrar hoy es el de la EDAR de Treurenburg en Países Bajos. Este nos lo pasó la empresa Common Invent, que también fabrica SIBOs. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se instala un SIBO, que es relativamente sencillo. Y en esta EDAR en concreto se instalaron 13 SIBOs, pues para tratar de identificar los momentos en los que hay impacto por olor en esta EDAR. Y ahí tenéis pues algunas de las gráficas que se obtenían. Y esto que se ve ahí tan pequeñín, bueno, pues eso es el SIBO. Tendría que haber hecho zoom en esa imagen. Ya, os pido disculpas, pero bueno, eso que veis ahí en la flecha roja es el SIBO de Common Invent. Y bueno, esto ya un poquito más se mete en el campo de la investigación, pero ya también está aquí y yo creo que se vende ya comentará Santi un poquito más. Es el caso del Sniff Drone, que no es más que
Bueno, esto fue una iniciativa promovida por estas entidades que veis ahí, IBEC, DAM y Attract. Y bueno, no es más que un dron al que se le añade pues un SIBO y se obtienen mapas tan chulos como este que tenéis aquí y algún otro que creo que Santi mostrará en su siguiente presentación. Y ahora vamos a hablar de casos de estudio nuestro. Llevamos trabajando con entidades de depuración de aguas durante estos 20 años y lo que hemos tratado de seleccionar, pues aquellos que creemos que pueden tener un poquito más de relevancia dentro de este mundillo y que además fueran casos chulos, ¿no? Y aquí tenéis pues el de la EDAR Tablada en Sevilla. La EDAR Tablada pertenece a Emasesa, tiene una capacidad de 200.000 habitantes equivalentes, se puso en marcha en el año 90 y los explotadores actuales son Global Omnium y Heliopol. Y bueno, aquí, como siempre que iniciamos un proyecto de estas características, lo primero que solemos hacer es identificar pues, cuáles pueden ser las mayores fuentes de emisión de olor. En este caso, se instaló un sistema de medición de odorantes. Esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo la empresa Global Omnium. Creo que fueron ellos, no sé si lo hicieron con Heliopol o no. Global Omnium participó en este desarrollo. Y bueno, lo que nosotros sí hicimos fue la integración de los datos de estos sensores en este sistema de gestión integral en el que, como podéis ver, pues había una dispersión de la pluma que se podía ver a tiempo real o de forma pronóstico y una retrotrayectoria que os está señalando la flecha esa roja. Y bueno, este es el tipo de sensor que se instaló en su caso, que es un Kerpol, que es uno bastante típico. Pero bueno, no es un SIBO en este caso, esto mide odorantes. El siguiente proyecto chulo, o que yo creo que es bastante ilusionante y que seguimos participando en él, es el de la EDAR La Llagosta, en la provincia de Barcelona, que pertenece al consorcio Besòs Tordera y tiene una capacidad de 358.000 habitantes equivalentes. Se puso en marcha en el 94. Los explotadores anteriores eran DAM, Soriway y SAP, que yo sepa, espero no haberme equivocado, y los explotadores actuales son Akbar, del grupo Veolia. Así que llevamos con este proyecto creo que 2 años y bueno, ¿qué hicimos aquí? Bueno, pues igual, identificamos olor y calculamos, bueno, con un software de otro software diferente en este caso, calculamos solo en modo pronóstico cuál es la dispersión del olor. Y junto con esos datos también integramos los de los SIBO. En este caso, este es uno de Elona. Se instalaron 3 en concreto. Esta es la foto desde abajo de cómo se ve el SIBO de Lona. Y esto que veis aquí es la plataforma que tiene Lona para ofrecer sus datos, ¿no? Y en concreto, este que tenéis en el circulito es el dato del olor. Se miden diferentes historias y este que tenéis aquí es el dato del olor. Que bueno, si veis pone entre paréntesis odor unit, pero no es que mida unidades de olor. Si veis un poquito más abajo, no sé si lo veis. Yo en la presentación normal sí que lo veía y como os la podéis descargar, pues lo veréis. Pone DOU, que es distancia de olor, que es un concepto un pelín diferente, pero bueno, se viene a referir a un cambio, un patrón en cuanto a unas condiciones normales, a que cambien esas condiciones normales. Muy bien. Y el tercer y último caso que os quería presentar hoy, y que es un caso yo creo que muy bonito y que tenemos muchas ganas ya de comenzar, es el de la EDAR Pinedo en Valencia. Pertenece a EPSAR, tiene una capacidad de 1,5 millones de habitantes equivalentes y se puso en marcha en el 81. Los explotadores actuales son Global Omnium, DAM y SAP. Y bueno, es un proyecto muy, muy bonito y muy ilusionante que tenemos ganas de comenzar porque vamos a afrontar varios retos. Y hoy voy a hablar solo de SIBO, pero vamos a hacer muchas cosas allí. Bueno, para que os pongáis un poquito en contexto, la EDAR pues, se divide en 2 partes. Pinedo 1, que lo tenéis ahí con la flecha azul, es la parte un poco más antigua, y Pinedo 2 se corresponde con lo que veis en la zona en verde, que es una expansión que se hizo un poquito más adelante en el tiempo. Y bueno, pues igual como siempre, identificamos cuáles son las fuentes de emisión de olor de Pinedo 1, en este caso, las fuentes de emisión de olor en Pinedo 2, calculamos tasas de emisión de olor y nos salió este quesito que veis aquí tan chuli. Y si veis esa flecha azul, pues vemos que la mayor tasa de olor de todas las fuentes de olor era la correspondiente con la decantación primaria de Pinedo 2.
que es un poco pues, donde más hay que trabajar. La EDAR Pinedo, además, es un poco especial con respecto a otras EDAR porque si veis aquí estos puntos, estas áreas que veis en rojo, en realidad son receptores. Si os dais cuenta, están muy cerca de la instalación, prácticamente en el límite, así que es un reto bastante difícil y que tenemos que ser capaces de lograr el evitar que haya impacto por olor a esos receptores que veis que están tan cerca de la planta. Y bueno, este proyecto va a tener muchos desarrollos y yo solo voy a comentar, es un proyecto bastante grande, el más grande que hemos hecho hasta ahora, que vamos a hacer hasta ahora, y solo voy a comentar lo que es la parte de SIBOs. Entonces, pues nada, este SIBO que veis ahí en el centro con el fondo azul, pues este es el de Common Invent, el que vamos a instalar y que va a medir lo que decimos, lo que ponemos aquí en emisión, que no es más que esos puntos verdes que veis alrededor, donde está señalando la flecha verde, no es que sea en emisión, es en el límite de la instalación, en la valla de la instalación. Y los de lona, que los tenéis ahí, que van con la flecha roja y unos puntos rojos, que no sé si sois capaces de verlos, que van a medir en emisión. Es decir, van a medir cerca de las fuentes de emisión de este proyecto. Y vamos a ver y comparar los resultados que nos dan estos dos sistemas y los vamos a comparar con olfatometrías, con Ciencia Ciudadana, la nueva norma que está a punto de publicarse. Por cierto, tenía que haber hablado de la norma y se me ha olvidado. ¿Y cuándo veremos resultados de este proyecto? Pues en el año 2025 probablemente tengamos ya resultados de este proyecto. Muy bien, voy a hablar un poco de ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas de los SIBO, es que, bueno, es una herramienta útil para el gestor del olor. Es válida en los casos en los que un odorante no es un buen indicador del olor. Pueden ser capaces no solo de cuantificar, sino también de detectar e identificar un olor. Y ofrecen una información muy útil cerca de la emisión y en el límite de la instalación. Y, por supuesto, los avances en inteligencia artificial están haciendo que funcionen cada vez mejor. En cuanto a los inconvenientes de esta tecnología, primero que tienen un coste, en algunos casos más elevado que los medidores de odorantes, necesitan un periodo de calibración o entrenamiento. Los sensores suelen ser óxidos de metal y necesitan ser reemplazados con más frecuencia que las células electroquímicas y no suelen funcionar adecuadamente cerca de los receptores de olor. Es decir, en aire ambiente, las concentraciones de olor muy bajitas no suelen funcionar bien. Y en cuanto a las conclusiones, pues nada, los SIBOs han llegado aquí para quedarse y ya se están implantando en varias EDAR en Europa. En España se están implantando cada vez más y nosotros estamos viendo una demanda cada vez mayor de clientes que quieren instalar SIBO. Las plataformas integrales de olor también han llegado para quedarse, no solo lo que son los SIBO, sino todo lo que es la plataforma integral de gestión del olor. Y ahí yo os he presentado casos nuestros de la EDAR Tablada, la EDAR La Llagosta y la EDAR Pinedo. Creo que 3 casos que son bastante chulos para mí. Y la mayor comparativa que se haya hecho hasta la fecha del desempeño de los SIBO se va a llevar a cabo en la EDAR Pinedo y esperamos tener resultados para el año 2025. Así que nada, aquí os vuelvo a mostrar la misma imagen que antes de nuestros sistemas instrumentales de vigilancia del olor. Cómo piensa una IA que es esto. A lo mejor no se parece mucho a lo que he hablado antes, pero bueno, es lo que piensa una inteligencia artificial sobre este tema. Nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o consulta, la siguiente diapositiva es la que dice preguntas, que me ha saltado antes. Sí, estupendo. Carlos, muchas gracias por la brevedad y vamos a pasar rápidamente al tema de preguntas que ya te están dejando bastantes. Nos preguntaba Andrés Martínez que si el olor detectado, ¿a qué contaminante está referido? ¿A sulfuro, a mercaptanos, otros? Como hemos visto, la correlación entre olor y sulfuro de hidrógeno no es muy buena. Esto es relativo, ¿eh? O sea, no quiere decir que el sulfuro de hidrógeno no sea un buen elemento un buen indicador de olor, sino solo en ciertas circunstancias, pero no siempre. No sabemos a qué se debe ese olor. Solo tenemos un software que reconoce unos patrones que podemos asociar a un olor mediante unas técnicas de calibración, pero no sabemos a qué puede deberse ese olor. No lo sabemos. Pueden ser sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, no lo sabemos. Y ni nos importa. No nos importa. Solo nos importará cuando tengamos que definir un elemento de control de olor. Ahí sí que tendremos que intentar identificar cuáles son los compuestos químicos que pertenecen, que pueden formar parte de ese olor para diseñar con más criterio un elemento de control de olor. A lo mejor solo ahí. Estupendo, Carlos. Y nos pregunta Laura que si puedes matizar las unidades de medida de olor del SIBO. Indicas que
no mide unidades de olor, sino variación de ciertas condiciones según distancia. ¿Puedes especificar? Sí, a ver, cuando empezamos a trabajar en la normalización de este sistema, la referencia, la unidad de referencia es la unidad de olor, ¿ok? O sea que un SIBO, su unidad de referencia es la unidad de olor europea, que se determina mediante la norma 13.725, ¿no? Que se acaba de revisar. Vale, eso por un lado. ¿Qué pasa? Que para calibrar, o sea, un SIBO no es un elemento que tú puedas llevar de una instalación a otra, sino que en el momento que lo mueves de una instalación a otra tienes que volver a calibrarlo. Para calibrarlo, hay varios procedimientos. Hay uno que es relativamente complicado, que es la calibración con olfatometría dinámica. Hay que tomar una serie de muestras y comparar la señal del SIBO con la olfatometría dinámica. Y bueno, de eso Santi es un experto porque tiene por ahí alguna publicación. Bueno, pues es un procedimiento que requiere su tiempo y su espacio. ¿Qué pasa? Que hay veces, por ejemplo, en el caso de Lona, que no hay posibilidad de hacer esa calibración. Entonces, ¿cómo podemos intentar traducir o medir el olor de alguna forma? Pues en el caso de Lona, y esto seguramente que Miguel lo explicará mejor que yo, cada fabricante lo hace de una forma. Pero en el caso de Lona, pues lo que hacen es tomar, por ejemplo, 2 semanas de datos en condiciones normales, en las que no hay olor. Y a partir de ahí, cada vez que esas condiciones, y bueno, tú al final haces un procedimiento estadístico, análisis de componentes principales, por ejemplo. Y al final, cada vez que se produzca un cambio con respecto a esas condiciones que has definido que son normales y ese cambio se aleje más o menos con respecto a las condiciones normales, es como el ONA le llama la distancia de olor. ¿Son unidades de olor? Pues no, aunque ponga entre paréntesis unidades de olor. Bueno, ya Miguel me tirará de la oreja, pero yo pienso que no son unidades de olor. ¿Es una medida de olor? Sí, sí es una medida de olor, suponiendo que en las condiciones normales, evidentemente, se haya identificado los gases que son responsables del olor, que puede ocurrir, y a veces ocurre, que estemos midiendo algo que no huela, ¿no? Pero si somos capaces de dar con la tecla o sea, si los sensores que tenemos son capaces de medir el olor, pues vamos a tener una medida del olor. No van a ser unidades de olor, pero te va a decir si hay más o menos olor en tu planta con respecto a las condiciones normales. No sé Perfecto, si eso Carlos. contesta la pregunta. Sí, perfectamente. Voy con otra pregunta de Juan José Salas, que nos dice que si existe alguna normativa que regula la distancia a la que deben ubicarse las depuradoras de las zonas habitadas para minimizar precisamente los posibles impactos olfativos. Recomendaría, hay varias publicaciones sobre el tema, de hecho hemos participado en la última que se ha publicado sobre revisión de regulaciones de olor en el mundo, que se llama Summary of All the Regulations in the World, o algo así se llama, y es gratuita, se la puedes descargar, y ahí están pues todas las legislaciones que van sobre cómo regular el olor. ¿Qué pasa? Que en corto, antiguamente, hace 50 años, pues se definían distancias de separación fijas. ¿Qué pasa? Que eso tiene muchas limitaciones, porque dependiendo de la meteorología, por ponerlo lo más simple, que ya hay otras historias, pues no es lo mismo que la población esté a sotavento, en los vientos predominantes, que a favor del viento, ¿no? Y claro, las distancias de separación pues, se quedaron obsoletas hace ya muchos años porque eran demasiado rígidas. Y a partir de ahí pues empezó a trabajar primero con meteorología, después con modelos de dispersión que no solo tienen en cuenta la meteorología, sino también los usos de suelo y la topografía, y a partir de ahí se diseñaron diferentes sistemas para poder predecir cuál va a ser el impacto por olor, y en donde se está ahora trabajando, la nueva legislación en Alemania precisamente no limita la concentración de olor en todo el aire ambiente, sino que limita la concentración de olor en receptores, en personas, y para hacer este cálculo, pues hay varias metodologías que puedes usar. No sé si Perfecto. Sí, perfectamente, Carlos. Vamos con otra rápido. Has comentado que habrá, dice Elena, que has comentado que habrá una nueva norma respecto a la olfatometría. ¿Podrías decirnos cuándo saldrá y qué implicará? Ya ha salido la 13.725. Ha salido ya hace un año por ahí. ¿Qué implica? Pero, ojo, hay veces que en Latinoamérica se confunde norma con regulación. O sea, norma, cuando yo hablo de norma, aquí en España hablamos de estándar. Para nosotros una norma es un estándar. Y una regulación que utilice la olfatometría, pues hay países que tienen regulaciones y otros que no, y para eso está el
artículo científico este que comentaba antes, el de Summary of All the Regulations in the World, que escribimos entre 15 autores. Nos llevamos 4 años trabajando en el paper y es lo más actual que hay sobre regulación de olor. Nos preguntaba también Elena de forma breve, ¿qué implica, Carlos? ¿Qué implica? En la norma, la nueva norma, ¿qué implicaba? Nos preguntaba. Bueno, pues hay un montón de A grosso cambios. modo. La norma antigua creo que era del año 2002, había que revisarla, y sobre todo porque, bueno, cambiaron varios procesos, cambiaron varias normas también que eran muy importantes y relevantes, y en el canal de olores.org hay como 3 o 4 presentaciones sobre los cambios de la nueva norma, lo veis en YouTube, y ahí tenéis para aburriros. Sobre qué cambia con respecto a la norma antigua. Buscáis Tom Van Harrevel y él lo explica mejor que yo. Andrés nos preguntaba si esta norma es nacional o regional, de la que estamos hablando. La 13725 es una norma europea. Eso quiere decir, las normas europeas son de aplicación para toda Europa, para los 33 países, creo, de Europa. Y son de obligado cumplimiento. No es como las normas ISO, ya sabéis, las normas ISO son las normas internacionales. Después están las normas CEN, que son normas europeas, ¿no? Y después están, por ejemplo, en España las normas UNE, que son normas españolas. Vale, pues las normas ISO no son obligatorias, son optativas. ¿Quieres la haces, lo sigues o no? Las normas CEN, que son las europeas, son obligatorias y además son obligatorias para todos los 33 países del espacio común europeo. Y las normas UNE, pues creo que también son optativas, que no son obligatorias. Perfecto. Y Andrés también nos preguntaba, para ir terminando, que si hay alguna normativa local, ordenanza municipal que regule los olores de forma eficaz, que conozcáis vosotros, Carlos. Ordenanza Pues, municipal o normativa sí, hay otro documento que, mira, dentro del proyecto T-Noses, mi compañera Cinta Izquierdo precisamente hizo un desarrollo de toda la parte, también ahí se evaluó la legislación en el mundo y ella se encargó de la parte de España, ¿no? Y fue recopilando, tuvo el tiempo para ir recopilando cada una de las ordenanzas municipales que hay en España. También se recopilaron algunas en Latinoamérica, en Chile, creo. Pues sobre cuál era el estado de la legislación de olor. Entonces, si lo queréis mirar, tenéis que buscar proyecto D-Noses Project y Legislation, algo así. Lo ponéis en Google y os sale un documento en PDF que lo descargáis, es gratuito, y ahí tenéis una compilación, creo que dirigida por Laura Capelli, que es una científica relevante en este mundillo. Está todo en inglés, pero bueno, hoy en día con el DeepL lo traducís al castellano rápidamente. Estupendo, Carlos, pues ahí lo dejamos. Te voy a pedir, por favor, que entres ahora en el área de preguntas, que quedan unas cuantas por responder. Pone Carlos, Ajá. las que pone OK ya están solucionadas. Ajá. Pone Carlos y ya mediante texto las solucionas, ¿de acuerdo? Venga, fenomenal. Perfecto, gracias, y aprovecho también para comentarte que tenemos que disculparte a partir de las 5:15. Así que nada. Eso es. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues ya daríamos paso a Santiago Marco del IBEC, que nos hablará sobre una aplicación de IOMS en un dron. Así que nada, adelante, Santiago, muchas gracias por tu intervención y te vamos preparando la presentación. Dame un segundo. Tienes que activar, por favor, el micro, Santiago. ¿Sí, Santiago? ¿Ahora se me oye? Sí, perfecto, Santiago. Vale. Perfectamente. Pues muy bien. Para empezar, gracias por la invitación a Miguel y a José Miguel para poder hablaros hoy en este webinar sobre olores con tanto interés y tantas personas aquí presentes. La presentación ahora. Muy bien. Ya la tienes. Bueno, pues sí, yo soy Santiago Marco, estoy en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y aproximadamente desde hace unos 25 años que trabajamos en temas de desarrollo de soluciones que combinan sensores químicos y procesado de señal, inteligencia artificial para aplicaciones varias medioambientales, pero también en alimentación, en salud. Lo que voy a explicaros hoy es un poco los problemas que suponen una barrera para la adopción de esta tecnología de las narices electrónicas o de los Instrumental Odor Monitoring Systems. Hablaré un poquito de los estándares, pero tampoco sin entrar en mucha profundidad porque es largo. Y al final acabaré
explicando unos resultados preliminares que tenemos al respecto de la integración de narices electrónicas en drones para la monitorización de olores en plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, como ya habéis oído a Carlos, él le llama SIBOs, yo le llamo IOMS, por sus iniciales en inglés, no dejan de ser sino sistemas de sensado químico que normalmente combinan una serie de sensores y que como salida tienen una información que puede interpretarse en términos de olor. De tal manera que las tres primeras tareas que se nos ocurren son el problema de la detección, hay olor o no hay olor, el problema de la estimación de la concentración del olor en unidades de olor, como semejanza a la olfatometría dinámica, y la identificación de la fuente o al menos del tipo de olor. Hay muchas tecnologías disponibles para implementar estos sistemas, con lo cual la discusión que vamos a hacer un poco ahora es independiente de la tecnología, pero sí que es verdad que esperamos que este tipo de instrumentos sea capaz de trabajar de manera continua en campo, con una evaluación inmediata de lo que se desea, de la concentración o de la detección de olor, y sin intervención humana a ser posible. Bueno, me referiré IOMS o narices electrónicas de manera indistinta. Bueno, pues esto es un sumario no exhaustivo de tecnologías que se pueden utilizar para conformar estos instrumentos, sensores de bajo coste en general, pueden ser sensores electroquímicos, de óxido metálico, catalíticos, conductividad térmica, fotoionización, absorción en el infrarrojo, o eventualmente cosas un poco más complicadas y más caras también, como la espectroscopía de movilidad de iones o espectrómetros de absorción de láser. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo soy aquí el académico de la reunión y os voy a explicar todos los problemas que nos dicen las empresas. Claro, el principal problema es que queremos determinar un olor y el olor es una percepción. No está bien definido químicamente. No conocemos bien cuál es la relación entre la percepción del olor y la concentración química de la mezcla. Entonces, no solo eso, sino que además las emisiones de una planta son complejas. Podemos tener decenas o a lo mejor cientos de compuestos orgánicos volátiles que van a contribuir a la percepción del olor. Pero siempre tenemos que recordar que estos sensores no responden a olores, responden a gases y responden a compuestos orgánicos volátiles. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando tenemos una combinación de sensores, que es normalmente la configuración habitual, cuando tenemos una combinación de sensores y estos se exponen a un ambiente en el cual hay un olor, vamos a tener un patrón de respuesta, pero ese patrón de respuesta se convierte en una métrica de olor solo después de un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje con un algoritmo más o menos complejo que va a aprender la relación entre las respuestas de los sensores y la métrica del olor. ¿De acuerdo? Y aprender este mapa, esta relación matemática, pues puede necesitar bastantes puntos de calibración, dependiendo de cómo de diferentes, de variables sean las emisiones de la planta. Y esto ya es una de las barreras, porque es costoso. Además, como en este proceso de calibración vamos a querer comparar con una determinación quizás de la concentración de olor con un panel humano, pues claro, todo se complica, ¿no? Ya tenemos un número relativamente elevado de puntos de calibración, pueden ser a lo mejor unas decenas, y además cada una de esas muestras se tiene que analizar por olfatometría dinámica y bueno, la cosa pues se complica, ¿no? Bueno, pues las dificultades, la primera ya la acabo de decir, ¿no? O las dos primeras ya las acabo de decir, la complejidad de las emisiones en plantas de tratamiento de residuos, la calibración que puede ser costosa y que involucra a paneles humanos, y además recordar, y esto es importante, que no existe un modelo de calibración universal que permita pasar de sensores a olor. Van a ser modelos individuales.
modelos específicos de la planta y específicos del instrumento que se está utilizando. Y claro, pues eso también es una cosa importante. Finalmente, estos sensores de bajo coste, porque individualmente cada uno de estos sensores, luego está lo que nos cobran, ¿no? Pero individualmente cada uno de estos sensores valen a lo mejor menos de 100 euros cada uno de ellos, ¿no? Pues tienen problemas de estabilidad. Pueden tener derivas en el tiempo porque envejecen, pueden tener sensibilidades cruzadas con la temperatura y la humedad, pueden tener derivas en presencia de gases que no estaban durante la calibración y al cabo de un tiempo tendremos que recalibrar, ¿no? Por otra parte, pues creo que no existe suficiente experiencia en la verificación armónica del comportamiento de este tipo de instrumentos. Pero bueno, vamos a ver que hay progresos en ese sentido. Vamos a repasar los distintos pasos que acontecen desde que se diseña el instrumento hasta que lo verificamos en planta, ¿no? Obviamente, bueno, no sé si podéis ver mi cursor, probablemente no, pero bueno, la cosa empieza, hay que seguir estas flechitas, la cosa empieza con el diseño, el montaje, esto evidentemente está en manos del que fabrica el instrumento. Este fabricante probablemente va a hacer unos test en sus instalaciones para saber que el instrumento tiene una suficiente sensibilidad respecto a algunos gases que puedan considerarse clave para la aplicación, pues típicamente, no sé, ácido sulfídrico, por ejemplo, y probablemente va a introducir unas primeras compensaciones de temperatura y humedad. Una vez hecho esto, el instrumento se va a instalar típicamente en la planta y es ahí, en las condiciones específicas de operación, donde se va, o esto sería lo recomendable, se va a hacer una calibración. De eso que va a querer decir que vamos a tener instrumento en funcionamiento durante una serie de semanas y vamos a tomar una serie de momentos en los cuales se registrará la lectura de los sensores y esas bolsas que recogen el aire de interés, pues se van a llevar a un laboratorio donde les van a hacer una olfatometría dinámica y vamos a saber la concentración de olor de esas muestras. Vamos a establecer esa calibración, ese mapa matemático entre las respuestas de los sensores y las unidades de olor. Y una vez el instrumento está calibrado, es especialmente importante verificar a posteriori que el instrumento tiene las prestaciones que esperamos del mismo. Va a haber una verificación a posteriori externa de que efectivamente el sistema funciona correctamente. Si todo funciona, debemos pensar que esa verificación se va a tener que repetir al cabo de unos meses y en este contexto, si el instrumento tiene una capacidad de autodiagnóstico que nos dice cuándo lo tenemos que recalibrar, pues mucho mejor. Claro, aquí el problema está en que si esta recalibración es una calibración ex novo, es decir, si tenemos que volver a calibrar partiendo de cero, pues claro, esto es tremendo, ¿no? Porque si cada 6 meses o 8 meses tenemos que recalibrar es demasiado caro. A nivel académico, y no sé a nivel industrial cómo está la cosa, pero a nivel académico conocemos que existen metodologías de lo que se conoce como transferencia de calibración que permiten reajustar el modelo de calibración con unos pocos puntos, reduciendo de una manera importante los costes asociados a ese proceso. De la misma manera, si queremos desplegar un número de unidades idénticas en la planta, lamentablemente no vamos a poder transferir directamente el modelo de calibración del instrumento primario a todas las copias. Pero claro, tenerlo que calibrar cada instrumento, o sea, no sé, si tenemos 15 instrumentos o 10 instrumentos en la planta, pues hacer 10 calibraciones individuales es horrendo, ¿no? Entonces, de nuevo, estas metodologías de transferencia de calibración nos pueden ayudar a transferir la calibración del instrumento primario a los instrumentos secundarios con pocos puntos. Ocurre, por eso, que yo, aunque esto está muy bien establecido en entornos académicos, desconozco los ejemplos prácticos, y quizás Miguel nos pueda decir algo, desconozco los ejemplos prácticos de aplicación de estas tecnologías en casos reales de uso como los que a vosotros os interesan. Bueno, relativo a los estándares, que ya ha habido una introducción por Carlos, hay 3 estándares publicados, el holandés, el alemán y el italiano, y 2, al menos que yo conozca, en fase de preparación. El estándar
primero, el pionero, que fue el holandés, prácticamente solo tiene un interés histórico porque era muy, muy vago y daba pocos detalles. Ya es más interesante el alemán, que define las tareas que tienen que poder hacer estos instrumentos y además propone unos requerimientos mínimos para que el instrumento sea normativo. Como inconveniente decir que no propone un método para saber la incertidumbre de las lecturas. Eso sí que es una de las propuestas que nos hace el estándar italiano, donde describen una manera de calcular la incertidumbre asociada a la lectura. Eso es siempre interesante, siempre que hay una medida tenemos que saber cuál es el error asociado a la misma. Y además proponen 3 niveles de test, inspirándose en los sistemas automáticos de medida en control de emisiones, y bueno, eso también tiene su interés. Y en fase de preparación tenemos la norma CEN, en el grupo de trabajo 41, donde está Carlos, Miguel, yo mismo y otros representantes de varios países de Europa. Y bueno, este grupo de trabajo está en marcha desde el año 2015 y bueno, yo diría que está muy avanzado, pero bueno, aún hay problemas porque es difícil llegar a un consenso entre todas las partes al respecto de la mejor manera de verificar el comportamiento de este tipo de instrumentos. Bueno, todavía está en fase de definición, pero esperamos que este estándar no va a pedir unos requerimientos mínimos, pero sí que va a establecer la metodología de verificación del comportamiento, del funcionamiento de los mismos. Y desde Estados Unidos, desde el año 2021, dentro de la sociedad IEEE o IECUBO, se está trabajando en la familia de estándares 2520, donde quieren cubrir muchísimas aplicaciones de sistemas de monitorización de olor en interiores, exteriores, en distintos escenarios. Y también parece que van, junto con la norma alemana, proponen el uso de gases estándar como una primera aproximación a determinar que los instrumentos tienen unas prestaciones mínimas para poder ser desplegados. Existe aquí un artículo de Laura y Domenico que hacen una revisión de todos estos estándares y quien quiera conocer más detalles lo puede mirar. Bien, ahora ya quiero hablaros del proyecto europeo Sniffer Drone. Es un proyecto europeo ATRAC que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de Barcelona, Depuración de Aguas del Mediterráneo, University of Lancaster, una empresa de Inglaterra que es Gas Sensing Solutions y el grupo Sintef en Noruega. Y aquí hay 2 objetivos fundamentales. Uno es desarrollar un espectrómetro de absorción láser específico para poder ser montado en un dron, que hoy día no existe. Los espectrómetros láser para los gases de interés, no estamos hablando de metano, para los gases de interés en esta aplicación, pues no se podrían transportar en un dron de un tamaño mediano. Y además también queremos aumentar de manera significativa el nivel de madurez tecnológica de este tipo de soluciones, porque aunque lo hemos testeado en condiciones de operación, pues somos perfectamente conscientes de que hay que cubrir todavía muchas etapas hasta que esto puede ser una realidad presente en el mercado. Bueno, aquí veis una imagen de la primera generación. Esto es la nariz electrónica, que combina 16 sensores de óxido metálico y unos sensores electroquímicos y también de infrarrojo. La unidad contiene toda la electrónica para operar estos sensores y transmitir las señales por radio, también se autolocaliza por GPS y va montada en esta cajita que veis aquí en el dron, junto con un muestreador que podemos activar de manera remota, de tal manera que podemos obtener muestras en condiciones de vuelo. Y esas muestras van a servir para calibrar la nariz electrónica. Una vez la nariz está calibrada, el muestreador se quita y ya no hace falta. Bueno, con este instrumento y en la planta de Molina de Segura en Murcia, hemos atacado 2 problemas. El primer problema es un problema de la detección de olor. Para ello hemos utilizado 71 muestras, de las cuales 40 tenían una cierta concentración de olor variable y 31 habían sido consideradas como sin presencia de olor. Y con la nariz electrónica y
y el algoritmo adecuado, tenemos un reconocimiento en este conjunto de datos de un 97%, mientras que si utilizáramos un único sensor, que en este caso el que iba mejor era el de amoníaco, pues la eficiencia en la detección del olor caía al 72%. Asimismo, también hemos atacado el problema de la cuantificación de olor con un modelo de calibración que ha sido calibrado mediante 40 olfatometrías dinámicas y en su posterior validación externa con muestras nuevas hemos podido comparar la concentración de olor predicha con la concentración de olor determinada por olfatometría dinámica y hemos visto que las diferencias están con un 95% de confianza siempre dentro de un factor 4. Es decir, que cuando damos una cierta concentración de olor con el instrumento, pues puede ser con un 95% de confianza multiplicada por 4 o disminuida o dividida por 4. Claro, estos márgenes de confianza os pueden parecer excesivos, pero hay que recordar que la propia olfatometría dinámica ya tiene unos márgenes de confianza al 95% de un factor 2 y si se comparan distintos paneles, esto puede ser fácilmente un factor 3. Es decir, que la técnica de referencia ya es bastante incierta en sí misma. Si bien la prestación del instrumento no alcanza la de los paneles humanos, yo creo que esto queda más que compensado por las facilidades de uso y las medidas en continuo. Y en este caso particular con el dron, por la posibilidad de acceder bajo demanda a cualquier sitio de la planta de manera rápida, lugares de difícil acceso, la posibilidad de obtener un mapa de olores sobre la planta, etcétera. Y bueno, esto como sumario es lo que os quería contar. El método de referencia para la determinación de olor sigue siendo, al menos en Europa, la olfatometría dinámica según el estándar 13.725, pero eso en la práctica da lugar a medidas que no son frecuentes, son caras y solo en algunos puntos de la planta. Los IOMS o narices electrónicas son una alternativa interesante, pero que tiene un costo de calibración, sobre todo cuando queremos hacer una calibración específica para sus condiciones de uso. Se están desarrollando estándares que van a facilitar la comparación entre distintos fabricantes en tanto en cuanto los mecanismos de test y verificación van a ser homogéneos. Hay que seguir investigando en todas aquellas metodologías que nos permitan reducir el coste de calibración y la transferencia de calibraciones entre instrumentos y la recalibración del propio instrumento cuando los modelos de calibración se convierten en obsoletos. Y bueno, y la aplicación esta que estamos explorando dentro de este proyecto europeo, pues tiene su interés, ¿no? Porque el poder operar la nariz electrónica en un dron, pues tiene unas ventajas obvias de movilidad y de posibilidad de acceder a sitios, de obtener un mapa de la concentración de olor sobre toda la planta y bueno, considero interesante. Esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias y ahora pues estoy a vuestra disposición para las preguntas que pueda contestar. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por mostrarnos estos ejemplos que han sido de mucho interés. Ya nos podéis ir dejando las consultas para Santiago en el área de preguntas, pero si os parece, vamos a pasar con Miguel Escribano de Iona, que nos mostrará varios casos de éxito con Enois en EDAR y otras instalaciones, y lo que haremos es que al final hacemos la ronda de preguntas ya para Santiago y para Miguel, ¿de acuerdo? Por tanto, si te parece, Santiago, vamos a darle paso ya a Miguel también y después volvemos con la ronda de preguntas para los dos. Miguel, buenas tardes. ¿Tienes que activar el micrófono? Hola, buenas tardes, José Miguel, Carlos, Santiago. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Y como os decía, ya os digo, nos podéis ir dejando las consultas ya para Santiago y para Miguel y después las haremos ya todas juntas. Gracias. Bien, creo que se ve y se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Adelante, Miguel. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Miguel Escribano, director de desarrollo de negocio de la empresa Elona, con sede en Toulouse. He estado muy atento a las dos presentaciones tan buenas, ¿no?, de Santiago y Carlos. Voy a intentar ser muy concreto y práctico, me saltaré algunas cosas, pero creo que esto es lo importante, al menos para la audiencia que tenemos hoy, aunque centremos un poco en la discusión en las EDARes. En cualquier caso, cómo se integra un SIBO en esta nueva gestión integral y digital que tenéis que hacer
qué debe tener un SIBO para haceros la vida más fácil, qué tipo de información de olor podemos extraer, esta conversación sobre las unidades de olor, la distancia, cómo se entrenan estos modelos ciberfísicos y cuáles son los casos de uso más habituales o más sencillos, ¿vale? Según nuestra experiencia. Entonces, primeramente lo que vemos desde digamos, la posición de un fabricante es que hay unas tendencias claras en la gestión de olores. Las EDARES son infraestructuras sostenibles, estáis expuestos, estáis en el epicentro de la adaptación al cambio climático con la crisis energética y la sequía. Sabemos que algunas de vuestras infraestructuras están en algunas ocasiones siendo deficitarias y esto es un problema, ¿no? Hay un enfoque muy claro a la circularidad, al aprovechamiento del biogás y del biometano. España es el cuarto país en Europa en capacidad y en potencialidad de biometano y veremos muchas plantas en el futuro. Estas plantas van a generar nuevos problemas de olor. Hay una tendencia clara a recuperar, a renovar las licencias para operar, el auge de las herramientas de Citizen Science, la nueva norma española que Carlos ha mencionado. Las EDARES son también infraestructuras reguladas. La Directiva de Emisiones Industriales exige que haya planes de gestión y ya se cita los Electronic Sensor Systems como Best Available Technologies, es decir, la JRC, la Comisión Europea ya considera que esta tecnología está preparada para empezar a ser usada, integrada y complementada con el resto de tecnologías. Y las EDARES son y serán en el futuro infraestructuras digitales. Hablamos de Digital Water Teams, de cómo la inteligencia artificial y el nowcasting nos va a ayudar a la toma de decisiones en tiempo real, para lo cual es imprescindible una monitorización continua y una calidad del dato. ¿Sabes? Este dicho que hay en Big Data, rubbish in, rubbish out. Si metemos malos datos, lo único que sacaremos serán malas conclusiones. Entonces, nos preguntamos, ¿vamos a una utopía digital y sostenible? Bueno, primero veamos cómo encaja o dónde encaja la tecnología de las IOMS, los solos en el portafolio de tecnologías que un consultor o un gestor tiene disponibles. Esta es una clasificación de Laura, que creo que está con nosotros hoy. Debemos y podemos medir emisiones y debemos y podemos medir también los receptores sensibles. Tenemos tecnologías de medición y tecnologías de simulación matemática de la dispersión. Como veis, la tecnología de las narices electrónicas es instrumental, es un instrumento de medición, es un instrumento analítico y digamos que trata de simular una medida sensorial y a la vez incluye métodos matemáticos. Digamos que comparte todo este rango de tecnologías, ¿no? En el futuro de la gestión de las infraestructuras digitales y sostenibles, tendremos y tendréis, ¿no?, varias tecnologías de control del impacto por olores. No es motivo de la presentación hoy. Los gestores, los diseñadores de proyectos, los integradores de sistemas tendrán que integrar tanto las medidas de medición de impacto como las medidas de control y hacer que funcionen juntas. ¿Y cómo lo harán? Lo harán gracias a las nuevas infraestructuras de datos, gemelos digitales, etcétera, que permitirán que todos estos datos fluyan en todos los sentidos y se complementen, ¿no? He marcado en amarillo un poco los elementos de los Digital Twins, donde las tecnologías de SIBOS deben realmente demostrar su eficacia. No es solo una entrega de datos, es una capacidad de interpretar esos datos, de notificar, de visualizar, de generar dashboards, etcétera. Solo así, digamos, en esta utopía seremos capaces de reducir los OPEX de esas infraestructuras, de mejorar el performance de sostenibilidad, tanto social como de medio ambiente, y reducir los riesgos. Entonces, ¿cuál es la mejor tecnología disponible de SIBOS? Pues bueno, sea ELONA o sea cualquiera, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que SIBO significa Sistema Instrumental de Vigilancia de Olores. Es un sistema. No es solo el sensor, ni es solo la electrónica, ni es solo la comunicación, ni es solo el dashboard de datos. Tiene que funcionar todo de manera muy ágil. De izquierda a derecha, digamos, hay unos sensores. En el caso de ELONA, sensores de todo tipo, tanto para medir odorantes, amoníacos, WOX, mercaptanos, etcétera, como para medir olores, los MOX que ha mencionado Santi antes, también partículas, ruido, temperatura, y se pueden integrar sensores de otro tipo. Incluso también información con códigos QR, con encuestas de operación, etcétera. Esos datos se transmiten vía inalámbrica a una nube donde se procesan, y una de las herramientas que os comentaré un poquito después es la identificación de esa huella de olor, ¿no? Creo que esta diapo es la misma que mostraba antes Carlos del proyecto en Toulouse. Y finalmente lo que esperamos y lo que pretendemos es que esos datos ayuden a la acción, sean datos accionables.
incluso por integración vía API en otras plataformas. Nosotros trabajamos con Ortelium, con Suez, y podemos integrar a SAP o Dorconet, que son dos de las herramientas de Citizen Science que cumplirán la norma española muy pronto. Sea el una o sea otro, vais a necesitar seguramente una gama de accesorios, pues paneles solares, herramientas de muestreo automático, cámaras de muestreo en algunas ocasiones, protectores, otros sensores de agua, estaciones meteorológicas, sin duda. En el caso de Elona tenemos una variante del producto, que es el dryer, que como veis, bueno, si veis el punto 3, el número 3 de la imagen, es un VT1, es la nariz electrónica, está dentro del dryer. Lo que hace este elemento es que permite conectar la toma de muestra directamente a una fuente canalizada. ¿De acuerdo? Secar la muestra, analizarla y enviar los datos a la plataforma. La plataforma Elonasoft es una plataforma de gestión IoT de dispositivos que además incorpora todas las herramientas estadísticas de visualización y reporting que una nariz electrónica va a necesitar. También una nariz electrónica, sea Elona sea otra, debería ser fácil de mantener. Mantenimiento principalmente va a suponer que con cierta regularidad va a ser necesario calibrar los equipos. En el caso de Elona se pueden calibrar por colocación con una estación de referencia, si hablamos de odorantes o de compuestos químicos, o por inyección de una muestra, que puede ser un gas patrón o puede ser también datos de olfactometría y muestra de olfactometría. Es más compleja, os dejo la diapositiva. Esto está luego compartido y si tenéis cualquier duda, por favor, contactar. Esto es un poco más técnico. Lo mismo creo que se puede esperar de cualquier fabricante que tenga ciertas referencias, que haya casos de uso, que haya explicaciones. Aquí os dejo un listado de vídeos y artículos científicos en los que se han utilizado los equipos de Elona y otros para tratar de entender cómo se entrenan, cómo se validan, etc. Y hablemos un poco de los modelos digitales de olor. Bueno, lo que tenemos en Elona, en Elonasoft, son 4 herramientas estadísticas, algunas las han mencionado ya Carlos y Santi, que son las que utilizamos una combinación de ellas para generar esos modelos de olor, para transformar esa respuesta de los sensores y equipararla a esas métricas de olor, ¿no? Principalmente el PCA, o el Principal Components Analysis, nos ayuda a discernir si existen compuestos que son suficientemente distintos como para asignarles en esta matriz, incluso con colores, y trabajar con ellos. El LDA nos ayuda a entrenar, es un sistema de entrenamiento, a entrenar la nariz para que la próxima vez que se les ponga el mismo compuesto sea capaz de predecir e identificarlo. El SQC nos ayuda a calcular esa distancia en un índice, digamos, no son unidades de olor, sino esa distancia en una situación normal, que vosotros los operadores nos informáis cómo es que es normal, con una situación en la que hay un olor o un componente químico que puede ser un riesgo químico. Y el PLS es la técnica estadística que utilizamos para generar las rectas de regresión que nos permiten relacionar esas respuestas de los sensores con las métricas de olor y entonces sí calcular una estimación de unidades de olor. Y yendo un poquito más al detalle, os he preparado una tabla en la que podemos ver en columna lo que puede hacer una estación de calidad del aire, lo que puede hacer un SIBO y lo que se puede hacer con inteligencia artificial, y para cada uno de ellos cuál es el tipo de aplicación, cuál es el principio genérico, el principio de olor que utilizamos, cuál es la unidad de medida, que creo que es importante en esta conversación, qué tipo de señal del sensor, qué algoritmos, y si necesitamos muestras de campo e inputs para entrenar los modelos. Bueno, entonces, empezamos por una estación de calidad del aire. Una estación de calidad del aire medirá concentración de gases, la medirá y nos dará los datos en unidades, en microgramos metro cúbico, o en ppb o en ppm, y podremos medir tantos compuestos como sensores tengamos por separado, H2S, NO2, compuestos orgánicos volátiles, mercaptanos, etc. Es necesario que se utilicen, es cierto que se utilizan algunos algoritmos sobre todo para transformar estas medidas. Yo recomendaría a quien tenga curiosidad que consulte ese paper de Schneider y otros del 2019 que explica muy bien cómo los diferentes niveles de postproceso de datos que se pueden aplicar a los datos en bruto. ¿De acuerdo? Si damos el salto al mundo de los SIBOs, lo primero que podemos hacer es detectar un olor. ¿Cómo lo hacemos? El principio genérico que usamos es la detección de una anomalía. Hay la matriz de sensores, Elona utiliza 4 sensores MOX, Santiago creo que ha comentado que son 8 o 16, ¿verdad? Esos sensores detectan una anomalía. No quiere decir que estén detectando un olor. Quizás esa anomalía, ese cambio en la composición química del ambiente no huele, digamos, pero hay una anomalía.
Lo que buscamos, digamos, el principio de dolor que buscamos es ser capaces de detectar una superación de 3 o 5 unidades de dolor. Con lo cual, la unidad que entregamos, la unidad de medida, ya no es un ppb o ppm, es una intensidad, un índice que hemos generado, que es lo que explicaba Carlos de la distancia del dolor, que es el que le estamos cambiando el nombre, y es este índice de intensidad del dolor. ¿De acuerdo? Y para eso utilizamos como mínimo la matriz de 4 MOX, pero quizás también alguno de los sensores de odorantes. En el modelo integramos todo esto. Usamos el SQC, necesitamos siempre que se nos informe de la agenda de operación o de los eventos que van sucediendo, que se nos informe de cuándo hay olor y cuándo no. Y lo que se entrega, digamos, el uso del dato, como veis, es una gráfica, un semáforo, verde, amarillo, rojo, con un índice entre 1,3 y 1,5, pero no son unidades de dolor. ¿Vale? Aquí, en este nivel, digamos, de entrenamiento, no estamos usando la olfactometría, solo por observación de datos estadísticos y por inputs de datos de operación. Si damos un paso más y se invierte en hacer una olfactometría, entonces sí, podemos empezar a calcular, a cuantificar la intensidad del olor. En este caso buscamos generar unas unidades de olor que sean equivalentes a las de la olfactometría. Para esto usamos el algoritmo PLS y otras técnicas, y sí necesitamos, el modelo necesita muestras reales de la olfactometría, un duplicado de las muestras que se utilizan para la olfactometría, y también necesitamos los resultados de la olfactometría. Con todo esto, cruzamos esos datos, entrenamos el modelo y a partir de entonces, expuesto a la nariz a una muestra similar, será capaz de predecir en unidades de olfactometría, en unidades de olor equivalentes, digamos. Bueno, si damos un pasito más y no recogemos muestras de olfactometría, sino muestras de las diferentes fuentes, podemos entrenar al equipo y pasar al mundo de la clasificación. Podemos intentar clasificar los diferentes compuestos identificando, digamos, la huella, el fingerprinting, la huella dactilar que cada uno de estos olores tiene. Sin saber o sin importarnos cuáles son los compuestos odorantes, como comentaba Carlos, el sistema puede discriminar que hay varios tipos de olor e identificarlos, ¿no? Y hacemos una técnica de tagging y lo que hacemos es relacionar cada uno de esos tipos de olor con una fuente de donde se ha recogido la muestra. Bueno. Y unidas las técnicas COD, podríamos tener ambas cosas. Podríamos tener una medida en unidades de dolor equivalentes, además identificando muestras. En el gráfico, en los gráficos de abajo, lo que veis en las barras verticales, estáis viendo diferentes colores que corresponderían a las diferentes muestras. Si os recordáis, en la gráfica que hemos visto antes estaban las muestras del PCA con diferentes colores. Aquí los estaríamos viendo en una serie temporal asociando ambas cosas. Un nivel de unidades de dolor y además ese nivel de unidades de dolor, digamos que funciona como activador del modelo que define cuál es el olor predominante. ¿Sí? Y por último, si además de estos datos de odorantes y olores integramos datos de meteorología, sensores de agua, sensores de tierra, modelizaciones, etcétera, podemos dar el paso a lo que nosotros llamamos inteligencia situacional, a realmente saber qué está sucediendo, ¿no? Y dar una recomendación en forma de información y no solo de datos. Creemos que este es el futuro, digamos, de estas tecnologías. Todas estas aplicaciones o estas técnicas tienen sus limitaciones, las ha mencionado Santi, sobre todo la transferabilidad. Entrenando una nariz no quiere decir que podamos transferir, por desgracia, ese modelo al resto de narices de la misma ubicación. Y también la calibración. Sí que nosotros distinguimos entre calibración y entrenamiento porque todo sensor que envejece con el tiempo y que cambia en respuesta ante diferentes condiciones de temperatura y humedad, habrá que calibrarlo, pero otra cosa será el entrenamiento con la olfactometría, con las fuentes. Dicho esto, os enseño un ejemplo gráfico de qué supone entrenar narices. Con el paso 1 hay que recoger muestras. En este caso, como veis, se están recogiendo muestras de la fuente. A la vez se está haciendo una olfactometría en campo. Esa muestra, un duplicado de esa muestra, se inyecta en los equipos y la otra bolsa se lleva al laboratorio y se hace la olfactometría, se levanta la recta de regresión y a partir de aquí se valida, evidentemente, y se empieza a predecir los valores en unidades de dolor. Algo con lo cual sí que es cierto que esta es una metodología intensiva en recursos humanos y en inversión. Puede costar tanto
el procedimiento de entrenamiento como el propio hardware. Esto sucede, porque he visto alguna pregunta sobre los precios, esto es así. Este sería un pequeño detalle de lo que recibiríamos. Como veis aquí en este proyecto se quería detectar con distancia de olor. En este caso la serie temporal, la línea roja es la distancia de olor, con lo cual es un índice en cantidad de una detección de anomalía y su cantidad respecto a una línea base que se ha establecido. Entonces, esta distancia de olor activa, como veis, el modelo. Cuando supera esta línea, activa el modelo y entonces identifica la fuente. En este caso, queríamos discriminar cuándo es una fuente del cliente o cuándo es una fuente de un tercero, en verde. Vale, os voy a compartir un par de casos de uso. Uno que he incluido porque creo que es también interesante y sí que aspira más a ofrecer esa inteligencia operacional. Esto es un baño del aeropuerto de Barcelona. Con el ECNOR y AENA se hizo una prueba, se colocó con un dispositivo. Sí que es cierto que nos cogió algunos meses del final de la pandemia, con lo cual nosotros no son totalmente representativos, pero bueno, fuimos capaces de identificar periodos de limpieza. Bueno, aquí se busca en interiores, en indoor a veces se busca no tanto medir los olores, sino verificar que ha habido una limpieza y también pudimos verificar los cambios en olores y CO2 y PMs antes y después de un cambio de ventilación que hicieron. En interiores sí que es cierto que el approach que se hace es multidimensional, no solo son los olores, sino también se tienen en cuenta los índices de confort, temperatura, humedad y ruido, la propia calidad del aire, sobre todo CO2 y partículas, y los índices virales. CO2, humedades, temperaturas y partículas. Un caso de uso muy característico es una planta de tratamiento de papel en Canadá. Aquí lo que nos pedía el cliente era ver si éramos capaces de discriminar los 3 olores principales que tienen para poder ayudarles a mejorar las operaciones. Entonces, como veis, los 3 olores principales que se identificaron entrenadas las narices con muestras reales fueron el ácido, el huevo podrido y el papel mojado. Esto les permitió a ellos, y digamos que la ventaja de esto es que se hizo en muy poco tiempo y apenas sin muestras, ¿no? Entonces, lo que les permite a ellos es entender cuál es la fuente predominante y el siguiente paso sería desplegar una red perimetral de narices para ellos, digamos, predecir y activar sus alarmas cuando desde el perímetro se supere un umbral de unidades de olor y se puede identificar inmediatamente la fuente. Otro caso muy representativo es una incineradora de residuos en París, con una capacidad de 630.000 toneladas al año, gestionada por Sicton. Como veis, esta incineradora tiene 3 hornos principales, tiene una entrada de camiones aquí a la derecha, tiene un vecindario con un colegio muy cercano y ellos lo que buscaban también era identificar las fuentes y poder discriminar y ver cuál es el impacto del olor, sobre todo en el vecindario. Entonces, aquí se hizo un despliegue de 21 estaciones VT1 con sensores MOX, pero también mercaptanos, amoníacos, partículas, etcétera. Un entrenamiento con muestras reales de las fuentes. Ahora mismo se captura de muestras reales de las fuentes, entrenamiento, olfactometría, despliegue del modelo PCA para identificar y clasificar las muestras. A partir de ahí, cálculo de índice de olor y identificación de muestras. Y lo interesante es lo que se consigue entregar, digamos, son informes de este tipo, donde en cada una de las ubicaciones donde se ha colocado una nariz electrónica somos capaces de, digamos, de descubrir cuál es la atribución de cada una de las fuentes. Como veis, en este caso, principalmente es la entrada de los vehículos. Lo que más impacta, sobre todo en el vecindario, es la entrada de vehículos de esta zona. Entonces, lo que hicieron fue cambiar los horarios. El siguiente paso es han renovado el contrato y se van a integrar también datos de meteorología. Tenemos un artículo que os puedo compartir, muy interesante. Otro caso de uso muy representativo es la EDAR de Sinaval en París, la EDAR más grande de Europa, donde se colocaron 2 elementos, 2 equipos VT1 con dryer, en este caso, en fuentes canalizadas, una en el sector de tratamiento de aguas y otra en el tratamiento de lodos. Aquí lo que se buscaba era claramente cuantificar los olores post-tratamiento, no tanto identificar el compuesto, sino cuantificarlos. Y la pregunta que se hacía al cliente es si éramos capaces de calcular unidades de olor y cómo las podíamos verificar. Pues aquí se colaboró con la empresa EGIS y lo que se hizo fue un entrenamiento, o es un proceso de captura de muestras, duplicado de las bolsas, una para intensidad de olor con olfactometría
y otra para inyectarla en los sensores. Después se unen estos datos, se genera el modelo de regresión y a partir de ahí calculamos unidades de olor equivalentes. Este es el aspecto que tiene un equipo colocado con una bolsa donde se está inyectando la bolsa de la olfactometría. Esta es la fase de entrenamiento, digamos. En este momento el equipo no está leyendo, no está muestreando la chimenea, sino que está siendo entrenado con el duplicado de la bolsa de olfactometría. Y lo interesante es esto, cómo un cliente de esta importancia decide continuar un contrato con un criterio de adjudicación basado en que más del 80% de las muestras estén bien predichas, que las unidades de olor que predecimos nosotros, que predice el modelo, estén dentro del rango de error de una olfactometría. Pues como veis, 9 de 10 son OK, con lo cual se adjudica la extensión del contrato. Esto yo creo que es muy interesante como método de validación. Y nada más, esto es lo que quería compartir con vosotros. Encantado de resolver alguna duda, si creéis que puedo ayudar. Y si hay alguna duda técnica, alguna inexactitud, también encantado de continuar después la conversación. Muchas gracias. Estupendo, Miguel. Pues muchas gracias por mostrarnos estos casos de éxito, que además nos dan una visión mucho más precisa de las GNOS. Y por favor, dejadnos ya vuestras consultas para Miguel en el área de preguntas. Así que sin nada más pasamos a la ronda de preguntas. Nos podéis dejar recordar preguntas para Santiago y para Miguel. Carlos, como os decía, tenía que marcharse, con lo cual seguimos adelante. Empiezo con Santiago. Nos pregunta Andrés que si sobre el estudio de la edad de Molina de Segura, Santiago, en Murcia, se me puede pasar si está disponible el estudio. Sí, ese estudio que se ha realizado dentro del contexto de un proyecto europeo, el resultado del estudio es público. Bueno, se ha publicado y está a disposición de cualquiera que lo desee. En todo caso, lo que puedo hacer es pasarle las publicaciones donde se describe todos los resultados del estudio. Si acaso se lo puedo meter directamente por las preguntas, ¿no? Efectivamente, de todas maneras, como tenemos su contacto, mañana se lo puedes pasar, pero si quieres lo puedes poner incluso en el chat. Si quieres ahora puedes escribirlo en el chat. Bueno, pues voy con Miguel. Nos preguntaba Jesús Lozano, era una pregunta para Carlos, pero yo creo que le podemos ayudar nosotros, Miguel. Jesús preguntaba que si los IVOs comerciales tienen sensores genéricos para una gran cantidad... él afirmaba, los IVOs comerciales tienen sensores genéricos para una gran cantidad de compuestos químicos y diversidad de aplicaciones. ¿No sería interesante optimizar la composición del array para una aplicación concreta? Pregunta Jesús. Sí. Bueno, cada fabricante lo hace un poco a su manera. Hay fabricantes que tienen sensores de odorantes y no usan MOX únicamente. Hay fabricantes que solo usan sensores MOX 16, 32, matrices de 16 o 32 sensores. Elona usa ambos. Tiene tanto sensores todos los sensores de odorantes o compuestos químicos que hay en el mercado, desde mercaptanos, amonia, VOX, por supuesto, pero también complementa con los MOX, con los metalóxidos. Sí que es cierto que hay algún fabricante que está optando por utilizar solo metalóxidos y jugar un poco con la superficie del metalóxido para precisamente, digamos, ser más específico para un contaminante u otro. No sé quién la pregunta, pero si quiere luego le puedo dar un par de nombres. Encantado, que yo creo no es... Me estoy metiendo en un tema técnico que no controlo, pero creo que sí que... No te preocupes, que de todas maneras tenemos los contactos de la persona que ha preguntado, con lo cual le podemos responder mañana sin problema. Santiago, nos preguntaba Inés que si dispones ya de un prototipo validado para la medida de olores con drones en EDAR y también que si sirve para vertederos y cuándo esperáis haber completado el desarrollo. A ver, no disponemos de ningún dispositivo validado que se pueda ya comercializar, por decirlo de alguna manera. En el proyecto en el que estamos ahora tiene prevista su fecha de finalización, creo recordar, a finales de verano del próximo año. Para entonces probablemente habremos hecho campañas de medida en
3 EDAR diferente y en una planta de compostaje. Entonces, el análisis de esos resultados nos permitirá conocer mejor el grado de madurez tecnológica del sistema. Perfecto, Santiago, gracias. Voy con Miguel. Nos pregunta Yolanda que cuál es el precio del equipo, coste de mantenimiento y vida útil aproximada de estos equipos. Vale. A ver, el precio del equipo varía porque digamos que es un kit que hay que componer. Puede tener un solo sensor de H2S o puede tener H2S, Mercaptanos, Box, MOX, con lo cual rondará entre 3.000 y 10.000, que es un rango muy amplio, pero es por esto porque hay que configurarlo. En lo que es la compra del equipo, habrá una cuota de software anual que rondará también entre, no sé, por decir un número, entre 300 y 1.000 euros, dependiendo de fabricante y de las funcionalidades. Habrá que sustituir los sensores cada 1 o 2 años, un coste de 500, 1.000 euros también anual en sensores y luego ahora, si se quiere desarrollar estos modelos, hay que invertir, como hemos visto antes, en las fotos, en recursos humanos, tiempo, alfactometrías, etcétera, que puede llegar a duplicar el coste total. Entonces, el coste total de adquisición de un equipo a 4 años, por ejemplo, rondará entre los 10 y los 20.000 euros. Yo creo que sería razonable. Puede ir un poco por encima si hay mucho tratamiento de datos reporting, pero para 4 años menos de 5, 8.000, 10.000 euros es complicado, ¿vale? Con toda esta complejidad que estamos hablando, ¿no? No sé si... Perfecto, así nos hacemos una idea. Gracias, Miguel. María del Mar nos pregunta que en qué rango de UO funcionan mejor estos equipos. Rango medio. Muy bajo, es cierto que hay dificultades. En un rango, lo digo mejor, en un rango muy bajo de unidades de olor será más sencillo desarrollar un modelo de detección, ¿vale?, que de medición, que de cuantificación. Un modelo de detección va a funcionar bien en rangos bajos, pero un modelo de cuantificación necesita un rango medio. Juan Antonio Miguel nos pregunta también que cuánto de fiable son las medidas de estos equipos si no se consideran las condiciones del entorno y meteorológicas como viento, turbulencia de edificios, etcétera. Yo creo, no sé, Santiago, hay como, si quieres aportar, hay como 2 preguntas en una, ¿no? A ver, claro, sí, es verdad. Es decir, las incertidumbres de estos equipos pueden ser dependientes de la configuración exacta de la planta, de la localización de los equipos, pero en base a lo que yo he visto publicado y la experiencia que tenemos nosotros, estará rondando un factor 4 al 95% de confianza. Perfecto. No sé si Miguel quieres aportar algo más antes de que continuemos. Continuamos entonces. Laura nos pregunta, para ti, Miguel, que en las primeras diapositivas veo la posibilidad de aplicar los SIBO en inmisión. ¿Tenéis ejemplos de buenos resultados en estos instrumentos en inmisión? Normalmente hay problemas de señal debido a la baja concentración según te alejas de la fuente y falsos positivos. ¿Es así? Sí. Habría que ver cuál es el caso de uso, si es detección, cuantificación o identificación de fuente. En inmisión será relativamente sencillo detectar el olor, será un poco más complicado cuantificarlo, sobre todo porque si hay un despliegue muy masivo de muchas unidades, hacer olfactometría para cada una de ellas va a ser muy costoso, ¿sí? Y lo que va a ser muy complicado va a ser hacer una identificación de fuentes, porque habitualmente, como habéis visto, para hacer una buena identificación de fuentes hay que recoger muestras de las fuentes y si no hay una colaboración de las fuentes emisoras vecinas va a ser complicado. Entonces, uso para emisión, para estimación de emisiones sí, para emisiones difusas sí, para perímetros también. Cuando salimos fuera del perímetro empiezan a complicarse las cosas, sobre todo si la matriz de contaminantes es compleja y cambia. Por eso aquí vemos una oportunidad muy clara y muy interesante de colaborar con las aplicaciones de ciencia ciudadana, más cuando sale esta norma española
para cruzar los datos. Al final hemos empezado ya a trabajar y a explorar cómo podríamos alimentarnos, retroalimentarnos mutuamente de los datos con estas aplicaciones y vemos un campo muy interesante. Y para esto, y Santiago también puede aportar, para esto está la modelización también de las dispersiones. Sí, Santiago, ¿quieres aportar o continuamos? Porque tenemos un par de preguntas más. No, continúa. Sí, pues mira, esta es para los dos. ¿Las medidas de estos equipos deben realizarse por expertos o pueden realizarlas técnicos sin experiencia? Lo digo porque hubo una sentencia judicial, nos dice Andrés Martínez, que dejaba en el aire las medidas realizadas por técnicos municipales poniendo en duda los valores obtenidos. A ver, yo creo que los instrumentos van a operar sin ningún tipo de supervisión. Otra cosa es la calibración de los equipos, que eso quizás sí que tiene que intervenir personal especializado. Pero una vez están instalados, eso funciona de manera desatendida, ¿no? Otra pregunta diferente es el valor legal de esas determinaciones. Eso la verdad es que lo desconozco. Miguel. Miguel tiene algo... No, lo mismo, yo únicamente aportar que todos los fabricantes tendrán seguramente representantes en cada país que están entrenados para hacer la integración. Nosotros trabajamos con Proterm en Chile, con Estasa en España y entrenamos a los integradores y en cualquier caso lo que debemos recomendar es trabajar con empresas, con especialistas, consultores como Carlos, con empresas de olfactometrías, en España hay muchas, y trabajar contenidos. Lo que comenta Santiago, la validez legal de estas medidas es cuestionable, al menos. Perfecto, y voy ya con la última pregunta, que sería también para los dos. Nos pregunta Mercedes García, que con tanta tecnología y tan fiable, ¿cómo no se desarrollan leyes para regular las concentraciones de olor? Dice ella que se evitarían muchas quejas y problemas en la ciudadanía. ¿Qué os parece, Santiago? A ver, bueno, primero una previa, ¿no? Y es que tampoco sé si es tan fiable, ¿eh? Yo pienso que esta tecnología es prometedora y probablemente todavía necesita mejorar en muchos aspectos. Dicho esto, los aspectos de la regulación a mí se me escapan un poco. Antes Carlos ha mencionado que existía una recopilación de todas las normativas al respecto de la emisión de olores y que es pública, es un informe público, pero yo ahora desconozco las cuestiones específicas al respecto de estas regulaciones, pero las hay. En algunos países hay más regulaciones que en otras, en particular parece ser que en Italia los temas regulatorios es donde están más avanzados, pero me imagino que esto se va a extender al resto de países de Europa. Estupendo, gracias Santiago. Miguel, ¿quieres aportar algo? Si no, voy con una última pregunta que ha entrado para Santiago, vamos con ella. Santiago, ¿habéis analizado el efecto del aire desplazado por las hélices en la posible alteración de las medidas de los gases? Entiendo que será por las hélices de los drones, ¿verdad? Sí, no, efectivamente. Los rotores desplazan el área hacia abajo y hay una corriente de aire considerable. Y si no se toman precauciones, pues eso va a distorsionar las propias emisiones y la distribución de los olores. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos determinado es que, en realidad, bueno, no lo habéis visto en las fotos, pero desde la posición del dron cae un tubo de 10 metros de longitud, que es realmente donde se está tomando el punto de medida. Y con una bomba se aspira, ¿no? Hemos determinado que a 10 metros de distancia el efecto de esta corriente hacia abajo de los rotores es prácticamente inapreciable. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Para despedirme, como siempre, quiero dar las gracias a todos los asistentes que habéis estado esta tarde, de España, de Portugal y de América Latina. Han sido muchos, han sido más de 550 los inscritos. Darle las gracias al Instituto de Bioingeniería de Cataluña, con Santiago Marco al frente, y a las empresas Ambient, Etodora y Eyona por su patrocinio y por mostrarnos sus soluciones y casos de éxito con Carlos Díaz y con Miguel Escribano respectivamente. Así que nada, desearos a todos que paséis una buena tarde y nos vemos pronto. Hasta la próxima, Santiago, hasta la próxima, Miguel, y muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos y buenas tardes.